Buenas tardes, profesor Henry, compañeros. A nosotros nos correspondió el virus de la hepatitis B. Los integrantes del grupo son Jorge Luis Vesga, Geraldine Rojas y quien les habla, Laura Vanessa Luna. Bueno, para empezar vamos a ver como introducción un poco sobre qué es la taxonomía del virus. Bueno, el virus de la hepatitis B proviene de la familia Pannavidae, del género Ortopannavirus y de la especie el virus de la hepatitis B. Bueno, para grosso modo, pues los virus Pannavirus tienen un genoma muy corto de ADN parcialmente de doble hélice y también de una hélice simple no circular. Como en su replicación pues involucra una ARN intermedio, se incluye en el grupo número 7 de la clasificación Baltimore, que es ahí donde pues vamos a ver por qué la hepatitis B pues está en este grupo. Ya pues para dar como un repaso de lo que es la clasificación de Baltimore, bueno, tenemos un grupo 1 que es un ADN de doble cadena, ya en el grupo 2 sería un ADN de una sola cadena, ya en el grupo 3 sería de un ARN de doble cadena, en el grupo 4 ya sería un ARN de cadena sencilla positivo, en el grupo 5 sería un ARN de cadena sencilla negativo y en el 6 sería un ARN de cadena sencilla positiva con un terminario de DNA. Y ya pues para nuestra clasificación de la hepatitis B nos centraríamos en el grupo 7, que es un ADN de doble cadena con intermediario de RNA. Ya que pues por esta razón la hepatitis B está relacionada con este grupo, porque tenemos un genoma de doble trenzado de ADN, como ya lo había mencionado, pero pues a diferencia del virus de la clase 1, este repliega la vía intermedia del virus de ARN monocatenario negativo y posteriormente se abre y se completa el genoma del virus del DNA bicatenario para formar pues una porción ya cerrada de lo que es el círculo como un patrón para la producción de ARN mensajero viral y así pues producir el genoma, y el ARN pues es marcha pues atrás transcrita pues de nuevos ADN. Bueno, el virus de la hepatitis B sabemos que es un virus de ADN pequeño con características inusuales similares a los retrovirus. Estos virus se relacionan o se encuentran en las margotas, en las ardillas terrestres, en las ardillas arborícolas y en las garzas. Según la comparación de secuencias, el virus de la hepatitis B se clasifica pues en 8 genotipos de la A a la H, y pues cada genotipo tiene una distribución geográfica distinta. También se visualizan 3 tipos de partículas virales en el suelo infeccioso mediante pues microscopía electrónica, y 2 de las partículas virales que son estructuras esféricas más pequeñas con un diámetro de 20 nanómetros y filamentos longitudinales variables con un ancho de 21 nanómetros, como pues se evidencia aquí pues en la imagen 2, que es una microfotografía electrónica formada por circulantes de partículas de virus de la hepatitis B pues en sangre. Bueno, las esferas y los filamentos pues están compuestos de antígeno superficie de la hepatitis B y lípidos derivados del hospedador sin ácido nucleico virales, y por lo tanto pues estos no son infecciosos. El mirón infeccioso de la hepatitis B es la partícula DANE, que es la que encontramos en la imagen 3. Esta tiene una estructura esférica de doble capa de 42 nanómetros de diámetro, que consta una envoltura lipídica, que contiene un antígeno de superficie, y pues esto
este que rodea pues con una nucleocápside interna compuesta por el antígeno del núcleo de la hepatitis B, complejado con la polimerasa que codifica pues viralmente al genoma del ADN viral. Bueno, ya en el genoma de la hepatitis B, también debemos saber que es de ADN circular parcialmente bicatenario, aproximadamente 3,2 pares de kilobases. La polimerasa viral pues se une pues covalentemente al extremo 5' de la hebra negativa y tiene un gen de polimerasa P, que pues es encargado de generar el inicio de la traducción alternativa a partir de los cógenes A u G en el marco de lectura. Ya pues seguidamente pues el genoma viral codifica 4 marcos de lecturas abiertos superpuestos, que son los ORF, que son la S, la C, la P y la X, que estos se muestran pues en la imagen 4A, que está a su izquierda. Pues el ORF-S codifica pues las proteínas de la envoltura de la superficie viral, el antígeno de superficie de la hepatitis B, y se puede dividir estructural y funcionalmente en las regiones PRS1, PRS2 y S. Estas codifican 3 glicoproteínas de superficie en su parte externa, que sería la grande, que sería la G, la mediana la M y la pequeña la P, que estas las podemos ver en la imagen 4B a su derecha. Y estas pues respectivamente conforman pues el antígeno de superficie, el cual permite pues la adhesión y la penetración de las partículas viral a la célula hospedadora, y pues convirtiéndose en el blanco de la respuesta inmunológica por parte de los linfocitos B. Bueno, el gen central o C tiene como pues regiones prenúcleo y central, múltiples codones que inician la traducción en los marcos, que son características de los genes S y C, que dan lugar pues a las proteínas relacionadas, pero pues también funcionan distintamente. Los ORF de C codifican pues la nucleocápside viral del antígeno del núcleo de la hepatitis B o el antígeno E de la hepatitis B, dependiendo de que si la traducción se inicia desde la región central o precoz. Bueno, respectivamente pues en la imagen B4 como lo podemos ver. Las proteínas central tienen como pues una propiedad intrínseca de autoensamblaje, que pues en la estructura similar como a la cápside, y también tienen un grupo de aminoácidos muy básicos en su extremo C con una actividad de unión del ARN. El ORF del prenúcleo codifica pues una señal, un péptido de señal que dirige pues al producto de la traducción en el retículo endoplasmático, y pues de ahí es donde la proteína se procesa aún más para pues formar el antígeno de la hepatitis B secretado. Bueno, ¿y qué tiene en función pues este antígeno de la hepatitis B? Pues este permanece pues en gran parte indefinida, aunque se ha implicado como pues un toloregeno inmune, pues que este hace que cuya función promueve la infección persistente, y la polimerasa POL, que es una proteína grande, pues alrededor de 800 aminoácidos, y que codificada por la OFP, y esta se divide funcionalmente en 3 dominios, que es el dominio de la proteína terminal, que participa pues en la encapsidación y en el inicio de la síntesis de cadenas negativas, y el dominio también está en la transcriptasa inversa, que cataliza la síntesis del genoma, y por último está el dominio ribonucleasa H, que pues degrada el ARN pregenómico y facilita pues la replicación. El ORF de la hepatitis B X pues codifica las proteínas de 16,5 kilobases con múltiples funciones, y pues incluye la traducción de señales, la activación transcripcional y la reparación del ADN y la inhibición de la degradación de proteínas. Bueno, en el mecanismo de esta actividad y la función pues biológica del antígeno X de la hepatitis B en el ciclo de la vida viral,
siguen siendo pues gran parte desconocida, pues sin embargo pues está bien establecido que este pues es necesario para la infección producida por el virus de la hepatitis B in vitro y puede pues contribuir pues un potencial pues congénito para la hepatitis B. Bueno, ya en el ciclo de replicación del virus de la hepatitis B podemos ver que en el primero pues el virión se une pues a un hepatocito susceptible, muy probablemente a través de una infección débil por peptidoglucanos de sulfato de heparina asociados a estas células, y luego pues a través del receptor de alta afinidad de un polipéptido con transportador de taurocolato de sodio, pues se dice que pues como lo podemos ver en el número 2, se desconocen los detalles de la entrada y la extracción pues de la envoltura, aunque pues se han implicado pues a la coelina 1 de la célula huésped de la entrada, y pues el núcleo viral se va a transportar al núcleo presumiblemente pues a lo largo de los microtúbulos. Posteriormente pues en el número 3, como podemos ver, el núcleo se une pues a las proteínas del poro nuclear y del genoma viral. Después pues se liberan en el núcleo y pues probablemente pues esto lo podemos ver en el número 4, que la reparación de la hebra de ADN separada positiva se realice mediante pues enzimas celulares, donde el producto de esta forma es una forma circular cerrada covalente llamada pues ADN circular covalentemente cerrado, y que pues se va a asociar con histonas para formar pues un mini cromosoma. Ya como podemos observar en el punto 5, pues la hebra negativa del ADN circular covalentemente cerrado es una plantilla pues para la transcripción por la ARN polimerasa 2 celular de una R de longitud pues más larga que el genoma llamado pregenoma, y las transcripciones subgenómicas pues más cortas, y pues todas estas sirven como un ARN mensajero. Estos ARN mensajeros virales se transportan desde el núcleo, y estos son subgenómicos, o sea que pues que codifican la proteína de envoltura viral y son pues traducidos por ribosomas unidos al retículo endoplasmático. De ahí las proteínas destinadas al anclaje en una envoltura viral, y así como las partículas incompletas entran en la vía secretora, como lo podemos observar en el punto 8, que el ARN del pregenoma se traduce como una producción de proteínas de la cápside. Y de ahí podemos ver cómo entra la proteína P, que es la transcriptasa inversa viral, que también pues se produce a partir del ARN del pregenoma, que con baja eficiencia pues la relación de traducción de la cápside a la proteína P es de 200 a 300 aminoácidos, y después de su síntesis la proteína P pues esta se une a una señal que pues de empaquetamiento del extremo 5' de su propia transcripción, donde pues finalmente esta hace pues iniciar la síntesis de ADN viral. Ya en el paso 10 pues simultáneamente pues hacemos la conformación de la cápside, y con la ayuda de las chaperonas y de la proteína de choque térmico del huésped HSP90 y 70, estas se empaquetan en el complejo de proteínas ARNP y se ceba por la replicación del ADN a partir pues de un residuo de tirosina de la polimerasa. Ya después de esto la transcripción inversa del pregenoma ocurre dentro de la cápside, y una vez pues completada así su síntesis de ADN, pues los núcleos están recién embalsamados y pues adquieren una capacidad de interactuar con las proteínas de la envoltura. Sin embargo, como lo podemos ver ya en el número 13, pues en momentos tempranos después de la infección, algunas partículas del núcleo se transportan a este núcleo, donde pues el genoma viral dan lugar a copias adicionales de ADN circular covalentemente cerrado, y pues finalmente se acumulan entre 10 a 30 moléculas de ADN circular covalentemente cerrado, lo que aumenta pues la producción de ARN mensajero final.
Ya pues en épocas posteriores y posiblemente como una consecuencia de la acumulación de la superficie de proteínas de la envoltura, las partículas del núcleo pues adquieren como envoltura que al brotar el retículo endoplasmático se han sintetizado las proteínas de superficie viral. Pues ya como lo podemos ver, ya pues para terminar pues lo del ciclo de replicación, pues también se cree que pues como lo podemos evidenciar en el número 15, que se cree que pues el embalaje viral se completa pues en cuerpos multivesiculares y pues así hace que las partículas virales envueltas de la progenie y numerosas partículas pequeñas incompletas que crecen en el genoma se liberan pues de la célula por medio de la exocitosis. Bien, entonces existen varias rutas de entrada como las transfusiones sanguíneas por medio de las relaciones sexuales, también el uso de drogas intravenosas y el parto de mujeres que están contagiadas del virus de la hepatitis B. En el caso de las transfusiones sanguíneas, pues la transmisión por esta ruta como que ha venido disminuyendo con el paso de los tiempos debido a el cribado serológico de antígenos y anticuerpos de hepatitis B, además de la selección de donadores renumerados. Respecto al parto de mujeres que están contagiadas por hepatitis B, se dice que también influye el hecho de su zona geográfica, ya que por lo menos en Asia se presenta mayor prevalencia de un 90%, a diferencia que pues en lugares como Norteamérica, Europa y África, que presentan una prevalencia del 10%. Esta prevalencia se ve mayor en Asia debido a que pues las mujeres que están contagiadas van a presentar títulos elevados del virus de la hepatitis B. Y respecto a los títulos, se habla en la literatura de que estos tienen una relación con el hecho de cómo estas mujeres fueron infectadas en el tiempo en que fueron infectadas. Por ejemplo, si estas mujeres fueron infectadas en su nacimiento, entonces sus títulos van a ser elevados, y si estas mujeres fueron infectadas después de nacer, sus títulos van a ser disminuidos. Bien, también cabe resaltar que existen otras formas de infectarse, como por medio de los tatuajes o también la realización de las perforaciones. Bueno, entonces, queda claro que para infectarse con el virus debe haber un contacto con la sangre o un producto de la sangre. Entonces, la sangre pues va a viajar hasta llegar al hígado, donde va a ingresar por la arteria hepática y respecto a ella va a fluir a través de sus sinoides, que pues estos van a estar delimitados por las placas hepáticas. Al llegar como tal al contacto con los hepatocitos que se encuentran en el hígado, pues estos serán las células blanco, y hay una característica, y es que el virus de la hepatitis B no se considera citopático para estas células que conocemos como hepatocitos, por lo que se tardará en dar una respuesta inmune. La respuesta inmune se desarrollará de 4 a 8 semanas después de haberse infectado. Y esta infección, después de haberse infectado, al darse esta respuesta inmune, la respuesta va a ser como muy robusta y se va a desarrollar la destrucción de muchos hepatocitos, por lo que va a provocar la acumulación de la bilirrubina y va a ocasionar en el paciente la presencia de la ictericia.
Bueno, también cabe destacar que las personas que se consideran inmunocompetentes logran eliminar el virus de forma eficiente en pocas semanas, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos niños y en un 5% de los adultos, estos no logran resolver la infección, sino que avanzan y llegan a una hepatitis crónica, generando un daño hepático continuo. Respecto a los síntomas, inicialmente el virus va a tener un periodo de incubación de 15 a 45 días y después de ello, este tiempo de incubación va a ser totalmente asintomático y continuamente de ello pues se va a desarrollar su periodo prodrómico, que será de 3 a 7 días, donde se desarrollarán síntomas como febrícula, cefaleas, náuseas, vómito, desaliento, ictericia, inapetencia, entre otros de los síntomas. Principalmente pues se va a desarrollar una fase aguda donde aproximadamente, donde varias personas, se consideran que varias personas van a lograr, el 95% de las personas lograrán desarrollar adultas, claro, las personas adultas lograrán desarrollar una respuesta inmune bastante eficiente, y en el caso de los niños va a ser de un 5 a un 10%, donde desarrollarán una respuesta inmune y evitarán llegar como al tipo de infección crónica. Pero aquellos que llegan a la infección crónica, van a tener, como ya lo dije, un daño hepático, y en la infección crónica, pues esta va a estar dividida por 5 fases. La primera es la fase de inmunotolerancia, donde va a ser positivo para los antígenos del virus de la hepatitis B. Habrá títulos altos de ADN mayores a 2000 unidades internacionales sobre mililitros, y las aminotransferasas se encontrarán en sus valores normales. Esta fase, hay algo que no dije, y es que las fases no se dan en orden, sino que se puede empezar por cualquier fase. La enfermedad crónica puede empezar por cualquier fase. Continuando, pues sigue la fase inmunoactiva, donde también habrán antígenos positivos del virus de la hepatitis B. La carga viral será menor, pero no será menor a 2000 unidades internacionales sobre mililitros, y las aminotransferasas se encontrarán en este caso elevadas. Posteriormente está la fase inactiva, donde hay baja replicación del virus, del ADN del virus, y a la hora de quererlo detectar en el suero, pues estos no, o serán muy bajos o serán indetectables. Por lo que van a ser menor a 2000 unidades internacionales sobre mililitros. Respecto a las aminotransferasas, pues estas se encontrarán también en sus valores normales. Está también la fase de reactivación, donde los valores tanto de la carga viral como de las aminotransferasas van a ser fluctuantes. Y por último está la infección oculta de la hepatitis B, donde en esta fase habrá, como quien dice, la presencia del genoma viral en el suero, en el suero de la persona o en su tejido hepático, pero no se tendrá como tal la detección de los antígenos de superficie que genera el virus de la hepatitis B.
Entonces, respecto al resultado de la infección, pues en la infección que resulta ser de tipo asintomática, pues en esta se desarrollará una replicación del virus muy baja, por lo que no va a como a promover la respuesta del sistema inmunológico, por lo cual pues no va a haber daño, destrucción de los hepatocitos, y pues no se van a presentar los síntomas que suelen ser frecuentes. Posterior a ello está la infección de tipo aguda, la cual se caracteriza por presentarse en un corto plazo, transcurre de 6 meses, presenta algunos de los síntomas eh, que ocurren en la infección, y algunas personas, como ya lo he repetido en ocasión anterior, las personas adultas pueden lograr desarrollar una respuesta inmune muy eficiente, y podrán eliminar el virus eh, sin realizarse algún tratamiento, según la literatura. Porque pues en muchas ocasiones las personas también pueden, como quien dice, avanzar muy rápido a la fase crónica y requerir de tratamientos u hospitalizaciones. Eh, Respecto a la infección crónica, pues esta puede presentar un, un estado, un estado portador activo, donde avanzará rápidamente y generará un carcinoma hepatocelular, generando rápidamente su muerte. En esta infección crónica se considera que puede ser de tipo normalmente también asintomática, por lo que puede presentar antígenos del virus positivo en del 2 al 6% de los casos, o también puede presentar antígenos negativos en el 8 al 10% de los casos. Seguido de ello, pues puede presentar una cirrosis compensada, donde el paciente no va a presentar ningún tipo de síntoma como ictericia o hemorragias. Y en casos del 3 al 5% avanzan a una cirrosis descompensada, lo cual esta es a una cirrosis descompensada, donde se va a generar ictericia y se van a generar hemorragias. Y pues en el caso del 7 al 8%, estas avanzarán también a un carcinoma hepatocelular, y en el 20% al 50%, estas por la descompensación, la cirrosis descompensada, pues se va a generar su muerte. Buenas, le vengo a hablar sobre la determinación de la virulencia del virus de la hepatitis B. Vamos a hablar sobre los genes de virulencia y vamos a hablar cómo puede producir la enfermedad. Pero antes de eso vamos a hablar algo sobre la estructura para poder identificar esos lugares. Entonces, el genoma del virus de la hepatitis B consta de una molécula de 3.2 mil pares de bases de ADN bicatenario circulante con una estructura inusual. ¿Por qué inusual? Porque la hebra positiva está incompleta entre un 15 a un 50% y es monocatenaria. Por otra parte, la hebra negativa está completa pero contiene una discontinuidad. La estructura circular del genoma se asegura por una región de cohesión, de cuáles son la DR1 y la DR2, situadas en 5' dependiendo de cuál de las dos cadenas. Estas secuencias repetidas, denominadas DR1, se sitúa en la cadena negativa. Por otra parte, la DR2 en la cadena positiva, y se encuentran implicadas en la replicación
e integración del genoma del virus a los hepatocitos. La hebra negativa, vamos a ver acá, tiene una región abierta de transcripción, que es la ORF y la ORF, dependiendo, conservadas entre los diferentes subtipos del virus de la hepatitis B. Bueno, que representa genes codificantes para ellos. Ahora le voy a hablar sobre el gen S o pre-S. Codifica para la proteína envoltura la HBsAg, que es un antígeno de superficie del virus. Y esto se representa en tres formas, que las vamos a ver. Una es la proteína grande, traducida del primero de los tres codones de iniciación de la fase, el cual es unida a un polipéptido codificante por el pre-S1 y el pre-PS2, más la región S del genoma, y se encuentra en la envoltura del virión infectante. Por otra parte, tenemos la proteína de tamaño medio, la cual comprende del pre-S2 más el S, la cual juega un papel importante en la unión del virus al receptor hepático, siendo un buen marcador de replicación del virus y por tanto el diagnóstico y pronóstico de la infección. Esta proteína es muy inmunogénica, creando una respuesta de anticuerpos neutralizantes capaz de inhibir la unión del virus del hepatocito. Finalmente, la producción más abundante, que son las proteínas S, el constituyente básico de la partícula HBsAg, que ya hablamos, pero no es infecciosa. Tanto la pre-S1 como la pre-S2 un papel importante en la respuesta inmune frente al virus de la hepatitis B, al estimular los linfocitos TH, originando una respuesta de anticuerpos neutralizantes anti-S. Vamos a hablar sobre el gen C y el pre-C. Hay dos sitios de unión de la traducción en 5' extremos del pre-C y de la región C. Codifica para la proteína codec del HBsAg, que es la formación de antígeno C de la nucleocápside. Bueno, esta proteína E del HBeAg es un antígeno E. Se encuentra unidos a los retículos endoplasmáticos del hepatocito, sin ser secretada a la sangre. Por otra parte, viene la traducción de la pre-C más la C, que produce una proteína HBeAg, que es un antígeno E, mientras que la traducción de la C solo produce la HBcAg, que es un antígeno de codec. Y es el primer paso del péptido precursor, el cual, por la acción de la proteasa celular, enciende para la proteína HBeAg, que penetra al retículo endoplasmático celular y es secretado por la sangre. Por último tenemos el gen P y el gen X. No son tan virulentos, pero son importantes. El gen P codifica para la polimerasa de ADN del virus, situado en el interior de la nucleocápside, implicada en los mecanismos de transcripción inversa del virus de la hepatitis B y de la encapsidación del RNA progenómico. Por otra parte, tenemos el gen X, aunque la función no está bien conocida. Se sabe que interviene en la regulación de la expresión del genoma del virus de la hepatitis B y por lo tanto regula a los mecanismos de transcripción y replicación del virus. El péptido X, llamado HBxAg, es inmunogénico y se detecta anticuerpos frente a este mismo en pacientes con hepatitis aguda, crónica o carcinomas hepatocelulares o otras infecciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la determinación de la susceptibilidad. Entonces hay unos factores protectores y unos factores de susceptibilidad. Entonces, se dice que la anti-HBs
Entonces podemos observar aquí, si está a mayor a 10 m por unidades internacionales por mililitro, significa que el paciente es positivo. Y tocaría mirar los factores. Entonces, ¿qué factores hay? Como podemos observar en este cuadrito, para que un paciente sea susceptible, tiene que tener los 3 negativos. Por otra parte, la inmunidad productiva, la cual es cuando la persona tiene contacto con el virus y provoca una inmunidad. Entonces, para cuando llegue a eso, estamos dando la natural, entonces tiene que tener positivo el anti-HBC y el anti-HBS, y negativo el HBS anti-G. Por otra parte, también está la inmunidad conseguida. La inmunidad conseguida es cuando el paciente se aplica vacunas, y estas vacunas se puede saber cuando el anti-HBS es positiva y las otras dos son negativas. Por otra parte, con el tiempo la concentración de anticuerpos disminuye, pero el individuo no deja de estar protegido. Por eso es necesario tener el esquema de vacunación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre genéticos, parte genética. Estudios moleculares han demostrado cambios genéticos como la mutación puntual, delección e inserción por la infección del virus de la hepatitis B durante el curso natural de la infección crónica y en respuesta a la presencia que ejerce el sistema inmune del huésped. Por otra parte, aunque la actividad de transcriptasa reversa del virus de la hepatitis B puede ser responsable de una alta tasa de sucesión de los nucleótidos del virus en comparación con otros virus de ADN. Por otra parte, vamos a hablar sobre la parte inmunológica. La calidad y la diversidad de la respuesta inmune, tanto humoral como celular, marca en gran medida la historia de la evolución de la infección por el virus de la hepatitis B. La infección aguda y autolimitada se han demostrado niveles circulantes elevados de linfocitos T, dirigidos contra muchos de los epítopes antigénicos del virus de la hepatitis B. Por otra parte, la respuesta celular adaptativa o adquirida está mediada por los linfocitos T helper, que están restringidos por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8, que es el citotóxico, están restringidos por la clase 1. La respuesta de tipo Th1 conlleva a la secreción de citoquinas, como la interleuquina 2 y el interferón gamma, conduciendo al daño hepático del paciente. Cuando hay una respuesta inmunológica del individuo agresiva y enérgica, se produce una necrosis hepatocelular, y lo cual lleva a una falla hepática. Por otra parte, cuando la parte inmunológica es muy atenuada, es decir, que es una infección del virus de la hepatitis B crónica, no va a hacer tanto daño. ¿Por qué? Porque no van a salir tantos linfocitos T para destruir los hepatocitos. Vamos a hablar ahora de los factores ambientales. Los factores ambientales como que culturales. En la parte de la cultura, que hábitos sexuales, personas que tienen cultura de no utilizar protección, los cuales pueden adquirir este virus. Por otra parte, referencias de consultas. Hay personas que llevan años que no van al médico, que no se hacen consultas para poder identificar si tienen algún virus o alguna enfermedad de transmisión sexual. Por otra parte, la parte política. La política como que, si en un entorno político de una sociedad no hay una seguridad social, las personas no van a tener cómo tener a lo básico, que es lo de la parte de la salud, ni a la parte de la vacunación para poder contrarrestar este virus. También personas de una zona de alta prevalencia del virus también puede ser otro factor, como también con las personas que tienen relaciones sexuales con pacientes positivos para la hepatitis B.
también los que usan drogas parenterales y que con otras personas se comparten las agujas, las cuales pueden pasar el virus. Se dice que adolescentes y adultos que tienen múltiples parejas, las cuales pueden llegar a tener el virus. También se dice que las personas de parte de la salud, como médicos, laboratoristas, enfermeras, las cuales por un riesgo biológico o un incidente pueden adquirir este virus. También cuando tienen pacientes relaciones anales es más factible que pueda entrar el virus al cuerpo. Y también por otra parte las personas que también utilizan tatuajes, los cuales por las agujas pueden pasar este virus, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las comorbilidades, es decir, enfermedades de bases que pueden tener los pacientes y que pueden adquirir el virus de la hepatitis B. Entre esos puede ser otros virus, como el virus de la inmunodeficiencia adquirida, como el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D. ¿Esto qué hace? Esto hace que afecte y que aumente ese daño a nivel hepático. Por otra parte, las personas diabéticas, que su inmunología está más disminuida a las personas normales. También las personas con dislipidemia, con hígados grasos no alcohólicos, también las personas con daño hepático por consumo de alcohol y sobrecarga de hierro, entre otras. Pero no solo esto, estos factores se pueden unir, puede tener varios factores a la misma vez un paciente y esto puede causar más daño a nivel hepático. Bueno, por último les voy a hablar sobre el modelo animal para estudiar la patogénesis del virus de la hepatitis B. Este artículo que estamos viendo es un artículo que fue publicado en el 2015 por Stefan Williani, el cual habla sobre el modelo de infección por el virus de la hepatitis B. Dice que los chimpancés son el modelo animal más importante para la investigación de este virus, porque son el único huésped no humano inmunocompetente que es totalmente susceptible a la infección por el virus de la hepatitis B. El chimpancé sirve como un modelo experimental para la historia natural y patogénica de este virus. Este artículo se centra en el modelo del chimpancé para la infección, su impacto en nuestra comprensión de la patogénesis y el control de la pandemia por el virus de la hepatitis B. Este modelo de chimpancé fue muy bueno porque se podía obtener las biopsias hepáticas donde se encontraba el virus, permitiendo investigar los parámetros virales del huésped durante el curso de infección agudo o crónico de este virus con el ADN circular cerrado covalentemente en el hígado infectado. También se le realizaron otros estudios de investigación, como la inmunopatogénesis en el hígado infectado utilizando métodos histológicos y ultraestructurales. El PCR cuantitativo en tiempo real fue específico para el ADN del virus de la hepatitis B y de los genes celulares, permitiendo el diseño y ejecución de estudios longitudinales completos. Esto ayudó mucho a identificar y a corroborar todo esto. Bueno, ahora les voy a explicar estos gráficos que hablan sobre el perfil de expresión genética hepática durante la infección de la hepatitis B y la hepatitis C. Como podemos observar, hay 4 gráficos. El gráfico A me habla sobre el virus de la hepatitis B con no genes. El gráfico B me habla sobre la hepatitis C con 27 genes. El gráfico C me habla sobre la hepatitis B con 110 genes. Y el gráfico D me habla de la hepatitis C con 124 genes. Entonces, comenzamos con el gráfico A, el cual me dice, por el eje X me habla sobre la inoculación en semanas y el eje Y la normalización de la expresión. Como podemos observar, hay líneas azules que se dividen en 3 y eso significa que son 3 chimpancés diferentes. El chimpancé número 1
con el número 1627, el chimpancé número 2 con 5835 y el chimpancé número 3 con 1615, el cual me hablaba en 3 semanas cuánto aumentó y cuánto se demoró para la normalización de la expresión. En porcentajes podemos observar que aquí me habla los puntos, es el máximo porcentaje del ADN del virus de la hepatitis B. Por otra parte tenemos el C, el cual ya me hablaba sobre unos genes, los cuales esos genes se interpretan con la parte de expresión, pero con la parte roja. Entonces, como podemos, era igual que la diferencia que estos genes, en el momento de observar el aumento del ADN del máximo del virus de la hepatitis B, ellos también, los genes, comenzaron a mostrarse. ¿Para qué? Para poderse defender y atacar y contrarrestar el virus. Ahí se puede observar cómo es la diferencia. Estamos hablando de los mismos chimpancés. Por otro lado, aquí podemos observar el virus de la hepatitis C, lo mismo. La línea azul nos habla sobre el ARN del virus de la hepatitis C máximo. Y acá la expresión genética que ocasionó esa viremia. Se puede observar que aumentó esa viremia de sus genes. ¿Para qué? Para poder contrarrestar el daño del virus en los hepatocitos. En el gráfico C habla sobre el perfil de expresión genético de los hepatocitos para eliminación del virus de la hepatitis B. Como mira aquí, estos genes aumentan para poderlo disminuir, como estábamos diciendo. También como aquí en la parte de virus de la hepatitis C. Entonces, ahí cómo se activa la parte inmunológica del chimpancé para poder contrarrestar y poder eliminar esta viremia. Y para finalizar, vamos a hablar sobre este esquema, la cual habla de la evolución de la infección aguda del virus de la hepatitis B en chimpancé después de inoculación con presencia o ausencia de linfocitos CD4 y CD8. Entonces, como podemos observar, hay 3 gráficos, los cuales se dividen por los diferentes chimpancés. El primero es el de 1627, que ahorita que habíamos hablado. El B es el de 1615 y el C es el de 1620. Entonces, como podemos observar, en la parte del eje X me habla sobre las semanas de corrido. Y aquí me habla sobre el máximo aumento del virus de la hepatitis B. Y aquí el SAT por unidades internacionales. Entonces, como podemos observar acá, el IgG fue cuando se le inoculó lo como de tratamiento. Entonces, se puede observar que las primeras semanas estaba disminuido el virus de la hepatitis B. Entonces, a la semana 6 se le inoculó la IgG, el cual se puede observar por el triángulo. Y a la semana 14, el pico más alto que pudo tener en porcentaje el virus de la hepatitis B. Se pudo observar que disminuyó automáticamente el IgM, contrarrestar esto, y al último los dos volvieron a un porcentaje muy pequeño, como se puede ver aquí. Por otra parte, al chimpancé 16-15, aparte suministrarle el anti-CD4, también se le suministró en porcentajes CD3 y CD8, como se puede observar aquí en la gráfica en los punticos azulitos. El anti-CD4 comenzó a disminuir a la semana 11, donde comenzó a aumentar el porcentaje de virus de la hepatitis B, pero con ayuda de los linfocitos CD3 y CD4, que bajaron apenas lo inocularon, a la semana bajaron, y con el tiempo comenzó a coger la parte adaptativa, el cual comenzó a aumentar y a eliminar o a destruir estos viriones, que para la semana número 19 se pudo observar
que disminuyó así tanto el anti-CD, que no es del cuerpo, como la parte del porcentaje del virus de la hepatitis B en ADN, y aumentó esos linfocitos CD3 y CD4. Y por último tenemos la gráfica C, la cual se le suministró al chimpancé anti-CD8, como el porcentaje de linfocitos CD3 y CD8, el cual fue en la semana 6. Automáticamente disminuyó el porcentaje de ellos, pero con el tiempo, a la semana 13 comenzó a aumentar esa inmunidad adaptativa, la cual fue subiendo en correlación a los porcentajes del virus de la hepatitis B ADN. Pero entre la semana 28 y 30, así como aumentaron el virus de la hepatitis B, también aumentó la parte inmunológica, la cual contrarrestó, y para la semana 32 ya estaba disminuyendo un gran porcentaje. Pero la activación de estos linfocitos citotóxicos seguía aumentada. Significaba que estaba contrarrestando esta viremia, esta patología. Muchas gracias por todo y nos volvemos a ver